¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a Media Hughes. Yo soy Christopher y el tema del día de hoy: ¿por qué las mujeres rusas buscan hombres latinos? ¿Por qué a las mujeres rusas les encantan tanto los hombres latinos? Ya hice un video acerca de por qué las mujeres rusas buscan a los extranjeros. Ahora vamos a hacer uno para los latinos. Un punto muy importante que yo vi y que mi exmujer me hizo notar, me lo comentó ella misma, fue acerca de lo cariñosos que somos. Al inicio de la relación, cuando yo empecé a verla, el primer contacto, como ustedes lo saben, pues fue por este medio. Yo trataba de ser lo más cariñoso posible para no perder, para que no se enfriara esa parte de la relación. Cuando yo llego allá a Rusia, traté de parar esa situación yo mismo, porque pensé que iba a ser contraproducente. El hacerlo a distancia era para no perder ese cariño, pero ya estando juntos pensé que iba ya a ser una carga muy, muy pesada. Sin embargo, no fue así. Ella sintió como que de alguna manera me alejé y ella misma me lo reclamó y me dijo: ¿por qué dejas de hacerlo? ¿Por qué ya no eres cariñoso conmigo? Si algo me gustó de ti, fue eso, que eras cariñoso conmigo, que me mandabas mensajitos, que me escribías, que me llamabas. Por cualquier cosa te tomas la molestia de estar ahí conmigo y ahora ya no lo haces. A lo que le contesté: es que ahora ya estamos juntos y no quiero tampoco ser un peso contigo, o que me veas como que, ay, este hombre es muy sensible y ya no quiero estar ahí con él porque siento que él ya es como otra mujer. No, y me respondió: no, yo no veo así. Al contrario, si estoy contigo es porque tú tienes esa parte que los rusos no tienen aquí. Y sí, efectivamente, cuando yo llego allá, empiezo a notar que los rusos no son así. Los rusos son muy serios. Los rusos tienen difícilmente una palabra de afecto o cariño hacia su mujer. Por esa parte es que te puedes ganar fácilmente a una rusa. Y por eso es que ellas quieren y buscan como a los latinos, como esa parte del cariño. Ese es como el punto número uno que tenía yo a favor y que tú puedes tener a favor con tu chica rusa o tu futura chica rusa. Punto número dos. En mi estancia en Rusia también noté algo que no lo podía creer cuando estaba yo allá. Llegamos al súper y compramos cosas. Entonces me quedo observando como una pareja de rusos, tanto ella como él, traían cosas, pero al momento de que pagan, él saca la tarjeta, paga el súper, la compra de las cosas que hicieron, y se sale y deja ahí a la mujer para que envuelva. Allá en Rusia obviamente no hay como aquí en Latinoamérica personas que te envuelvan las cosas. Allá tienes que hacerlo tú mismo, e incluso allá te venden las bolsas para poner la despensa. Deja a la mujer para que envuelva todo y se sale él y se va. Yo solo me quedé observando, ¿no? Y dije, ok. Después veo en otra caja, en otra fila, que hace otro hombre lo mismo. No le di mayor importancia porque era algo nuevo para mí. Con el paso del tiempo fui observando cosas de esa misma índole. En el trabajo también vi que los hombres hacían exactamente lo mismo. Las mujeres tenían que hacer ciertas cosas y los hombres solo se quedaban parados observándolas. A lo que dije: oh, aquí los hombres no tienen nada de caballerosidad. Igual, en un carro el hombre se subía y la mujer se tenía que subir del otro lado. No le abría la puerta, nada. O sea, cero caballerosidad allá. Y yo no era así. Yo con Nastia agarraba la bolsa, cargaba las cosas. Es más, si podía, yo me llevaba toda la despensa y que no cargara ella, porque al contrario, ¿no? Era mi muñequita. Entonces yo quería que pues, no le pasara prácticamente nada. Yo creo que esto obedece a una circunstancia y a una razón que no me van a dejar mentir ustedes. Para nosotros los latinos no es normal ver a una mujer con esas características. Entonces, cuando llegamos allá, o cuando importamos a una rusa para acá, para Latinoamérica, lo que queremos es que no nos la toque ni el sol, porque pensamos que es como
un trofeo e incluso la vemos así. Y eso es algo muy malo que ellas ven y ellas no quieren que las veas así. Sin embargo, nosotros las vemos de esa manera. Los rusos allá no. Los rusos, pues, como era una más, era una mujer más, era una rubia de ojos azules más, era una mujer más de su entorno, de su país, de su especie, de su raza, simplemente la dejaban y que ella cargara y se iban. Cero, cero caballerosidad. Entonces yo creo que eso obedece a esa situación. Y yo creo que por ahí va la parte que Nastia me decía que yo era caballeroso. Otro punto que me decía Nastia también, que yo he visto y que sí, tenemos mucho, eso yo reconozco de nosotros los latinos en general. Todos los latinos, no hablo de un país en específico, todos los latinos, y lo he visto, somos sumamente trabajadores. Como les dije en el video también de las chicas rusas que buscan a los extranjeros, que les comenté de las jornadas de trabajo que yo tenía, Nastia también me lo dijo. Es que trabajas mucho, Christopher, y esa es una de las cosas que a mí me gusta mucho de ti y me asombra, que a pesar de no hablar el idioma y a pesar de tener muchas cosas en contra, trabajas y trabajas demasiado. Las mismas rusas en el trabajo lo decían, mira, el mexicano trabaja más que los propios rusos. Yo mismo se los dije aquí en el canal, yo ganaba más que los mismos rusos. Eso es algo que las rusas ven como muy bueno en nosotros los latinos. Somos personas muy trabajadoras, repito, sin importar la nacionalidad. Yo siempre lo he dicho que latino que va a los Estados Unidos o latino que va a otro país es latino que va a trabajar. Y es algo de lo que yo me siento muy orgulloso como latino que soy, porque a donde vayamos vamos a trabajar y no nos importa qué, solo vamos a trabajar. Y eso es algo que ellas ven muy arriba, muy arriba, porque como se los dije en otro video también, los rusos son flojos, son muy flojos los rusos. Entonces, si ellas ven que tienen al ruso flojo y ven al latino que es trabajador, pues obviamente se van a ir con el latino que es trabajador, porque el latino les puede proveer mejores cosas de lo que el ruso conformista, flojo y otras cosas más no va a ser. Y eso tienes a tu favor también, amigo latino. Y yo creo que el punto final o la cereza en el pastel aquí sería eso mismo, que somos latinos. ¿Qué tenemos los latinos? A diferencia de los rusos, esto. Nuestro tono de piel, nuestro color de piel es diferente a los rusos. Los rusos tienen, si no mal recuerdo, 3 o 4 meses, y creo que con 4 meses me extendí, de sol al año. Son personas que tienen la piel sumamente blanca, además de la genética que tienen, no les da el sol. Son personas que son de piel excesivamente blanca y siempre buscamos lo contrario. Recuerden que siempre buscamos lo contrario. El que es lacio quiere ser chino, el que es gordo quiere ser flaco, el que es alto quiere ser chaparro, el que es gordo quiere ser delgado. Siempre buscamos lo contrario a lo que tenemos. Y esta pues no va a ser la excepción a la regla. Las rusas, como rubias que son, buscan a gente trigueña. Y los latinos tenemos eso, los latinos somos como morenitos, no todos, pero en su mayoría sí somos como morenitos, entonces ellas buscan esa parte, ¿no? Piel como un poquito más oscura en comparación de ellos. Y obviamente somos latinos, nos gusta la fiesta, nos gusta salir, nos gusta tenemos como esa sonrisa mexicana, esa sonrisa latina que ellos no tienen. Siempre estamos sonriendo, a todo le vemos lo positivo, aunque muchas veces sea cosas malas, pero nos reímos, hacemos fiesta de todo, bailamos por todo, festejamos por todo. A todo tratamos de verle el lado bueno. Los rusos no, los rusos siempre están serios, los rusos son mal encarados, los rusos ven cosas negativas a todo, los rusos piensan siempre de una forma no la mejor, los rusos están como a la inversa y esto obedece
al frío que tienen, esto obedece a la depresión que tienen, esto obedece al mal clima en general que tienen allá. Y yo creo que esa es una de las partes principales por la que las rusas buscan a los latinos, para ya no tener ni otro igual que ellas así de blanco, ni tampoco alguien a su lado que no les dé un cariño, que no les abra la puerta y que no esté ahí con ellas cuando lo necesiten. Y esos son los puntos que yo viví y los puntos que mi exmujer me dijo. Una propia mujer rusa me dijo. Y ya para finalizar el video, dos cosas que no debes de hacer con una rusa es controlarlas y ser machista. Hay un video que hablo acerca de eso. Si eres machista con una rusa y si tratas de controlarla, ¿dónde estás? ¿A dónde vas? ¿Con quién fuiste? ¿Y qué vas a hacer? Son cosas que las rusas odian tremendamente. Que invadas cosas más allá de lo que te compete. Si estás con ella, si tienes una relación con ella y si van a compartir ciertas cosas contigo, pero ellas ponen una barrera donde te van a dejar hasta aquí y ya más acá no. Estas cosas te las digo porque conviví con una rusa y sé perfectamente bien hasta dónde puedes y hasta dónde no puedes. Ok, amigos, este fue el tema del día de hoy. Espero haya sido de tu interés. Manita arriba si te gustó, manita abajo si no te gustó. Si quieres algo más, dime de qué quieres que hablemos y hacemos ese video. Hasta la próxima y muchas gracias por seguir en sintonía. Pa' acá, pa' acá.